¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a estudiar en la clase de hoy es acerca de la función de producción. Hemos estado viendo en nuestras clases la perspectiva en microeconomía desde el punto de vista del consumidor, de la demanda, cómo se comporta, diríamos, el consumidor cuando requiere determinados productos y cuál es el nivel de utilidad que tiene en cada unidad de producto. Pero ahora vamos a analizar el punto de vista de la empresa, el punto de vista del emprendedor o de la fábrica. Entonces, decimos que la función de producción es la relación existente entre los factores o insumos utilizados en un proceso productivo. Si lo vemos desde un punto de vista sistémico, vemos que es la relación que existe entre los inputs y los outputs para obtener allí el mejor nivel de producto obtenido con un cierto nivel de tecnología. Entonces podemos decir que a nivel sistémico, la función de producción sí es la relación en esta matriz de producción. Van a entrar en esta función productiva diferentes inputs como materia prima, materiales, etc. Y existe una relación entre los diferentes factores, llámese trabajo, que diríamos, se lo designa en microeconomía con la letra L, llámese capital con la letra K, tierra o recursos naturales, que generalmente tiene la simbología que es una T o una N, o bien recursos humanos con la H y la A, que es para mencionar tecnología. Estos factores van a ser combinados entre sí, van a relacionar, o sea, el empresario va a optar entre diferentes cantidades y calidades de tecnología y por supuesto va a decidir la mejor opción que le permita optimizar la mayor producción, maximizar su producción con los menores costos, o sea, obtener eficacia, que es llegar a la mejor producción posible, y eficiencia con los menores costos posibles. O sea, a nivel sistémico tenemos input, relación de factores y output. Vemos aquí la función de producción a nivel, diríamos, presentación en una ecuación. Vemos que el nivel de producción está determinado, es función de el recurso trabajo, el recurso capital, el recursos naturales o tierra y el recurso tecnología. La función de producción la presentamos siempre cuando la graficamos en macroeconomía. Podemos mencionar una sola de los elementos que intervienen, de los factores productivos. En este caso podemos decir que mencionamos el factor el factor productivo de capital de trabajo. Entonces la producción va a depender de cada capital de trabajo que se esté incorporando. En este caso, cuando se incorporan un determinado nivel de factor productivo trabajo, vamos a tener un determinado nivel de producción, y para pasar a un siguiente nivel de factor, por ejemplo, de 2 pasar a 4 empleados más, de 2 pasar a 4 empleados más, va a haber un incremento en mi nivel de producción. Sabemos que existe una producción a nivel creciente y me voy a estar moviendo en la curva de producción. Podemos decir entonces que la función de producción hace referencia a la cantidad de bienes que se pueden producir como máximo teniendo una determinada cantidad de recursos. La función de producción asocia a cada conjunto de insumos, llámese servicios o factores, por un determinado periodo de tiempo, al máximo nivel de producción por periodo alcanzable de acuerdo a las posibilidades técnicas. Entonces podemos ver que, como ya habíamos dicho, que esta función de producción tiene, si la vemos en el corto plazo, el empresario, el industrial, el productor, puede, diríamos, disponer de la mano de obra y variar la mano de obra dentro de sus posibilidades de decisiones. Es más difícil, diríamos, tomar decisiones en el corto plazo de variar su capital, como por ejemplo cambiar las maquinarias o cambiar las instalaciones, los tractores, etc. O sea, le es difícil en el corto plazo asumir diferentes cambios.
Por lo tanto, vamos a tratar en el corto plazo este primer enfoque o primer análisis en nuestro desarrollo. Porque en el largo plazo, la función de producción, todos los elementos se transforman en variables. En el corto plazo, lo que va a variar, entonces decimos como elemento de análisis, es el factor de aporte, que es la cantidad de trabajo o el factor productivo trabajo. Entonces, en la función ponemos con una rayita, un guión arriba de cada uno de los factores productivos que van a quedar fijos. Entonces, podemos decir que en la medida que quede fijo cierta tecnología o recursos naturales o capital, vamos a estar hablando que cada vez que cambia en una unidad el factor, el factor trabajo, va a cambiar la producción. Entonces, lo único que varía entonces en esta función va a ser la cantidad de trabajo o el recurso L, porque los demás elementos en el corto plazo permanecen constantes. ¿Qué sucede cuando en la función de producción cambia uno de los factores productivos? Supongamos que cambie el capital, ¿cierto? Bueno, ya no vamos a estar hablando de un punto de la misma función, como habíamos hecho mención, sino que va a existir un traslado hacia arriba o hacia abajo de la curva cuando cambiamos, por ejemplo, el capital. Un ejemplo, que incorporamos una nueva máquina a la empresa o cambiamos un nuevo tractor, va a existir un desplazamiento de la curva original con la misma cantidad de empleados o la misma cantidad de fuerza laboral, se va a obtener una mayor cantidad de producción. Lo mismo sucede si mejoramos la tecnología, llámese tecnología a la manera de hacer las cosas, a la forma o al procedimiento, no solamente a la incorporación de conocimiento, sino a la manera de cambiar los procesos. Esto obviamente que ayuda a la optimización de la producción, pero cada vez que se cambie la tecnología, en mejor habrá un desplazamiento hacia arriba de la curva de función, en donde en cada unidad de trabajo, del factor trabajo, van a existir una mayor cantidad de capacidad de producción. Bueno, lo mismo sucede si cambia, si se obtienen mejores fuentes de recursos naturales o cambia algún otro de los factores que hemos mencionado. Bueno, vamos a ver un ejemplo para poder, diríamos, ejemplificar lo que acabamos de decir con respecto a la función de producción. Vamos a plantear en nuestro ejemplo la producción de helado, en donde tenemos en la primera columna el factor trabajo, tenemos los diferentes incrementos de trabajadores llegando de 0 trabajadores hasta 10, y vemos cuál es el aporte del producto total que añade cada uno de los trabajadores. En este caso, unos 55 kilos de helado es el primer trabajador, el segundo se llega con 2 trabajadores a la producción de 142, al tercer trabajador se llega a la producción de 250 y así hasta llegar al décimo colaborador de esta fábrica. Ahora, lo interesante del análisis es que yo puedo obtener una relación de qué aporta cada uno de los trabajadores en función del producto total, o sea, cuál es el aporte o mejora de cada empleado. Vemos nosotros, por ejemplo, que hasta el empleado número 4, la producción marginal o el aporte individual de cada trabajador fue aumentando, siendo el primero 55, el segundo aportó 87, llegando la producción a 142, el tercero aportó 108 kilos de helados, llegando la producción a 250, pero hasta el cuarto, que aportó 131 kilos de helado, la productividad fue creciendo en cuanto a su productividad. Pero a partir del quinto trabajador, según nuestro ejemplo, ya la cantidad de producto empezó a disminuir, la disminución de la cantidad aportada sobre el producto total. Esta situación provocó un cambio en donde se le llama justamente productos decrecientes o rendimiento marginal decreciente por el fruto de incorporar un nuevo factor productivo. En esta columna le llamamos producto medio, que es la relación o la diferencia entre la cantidad de producto, entre esta columna de PT, dividido la cantidad de trabajadores. Entonces nos da la cantidad de lo que produce en promedio cada uno de los trabajadores.
Entonces nosotros podemos decir que este nuevo elemento que descubrimos se llama rendimientos decrecientes y el concepto está señalizado por que la ley de rendimientos decrecientes es un concepto económico que muestra la disminución de un producto o de un servicio a medida que se añaden factores productivos a la creación de un bien o servicio. Podemos ver entonces en la curva de la función de producción cómo va creciendo el nivel de producción hasta un cierto punto en donde tenemos la pendiente, podemos ver que tiene una inclinación hacia arriba, está la función más paradita y luego se acuesta la función, hay una inflexión y esto se debe justamente a la ley de rendimientos decreciente y la curva se vuelve aplanada hasta un determinado nivel de producción en donde incorporar más trabajadores hace que la producción sea siempre la misma y la curva va a tender a aplanarse e inclusive a descender. Aquí podemos ver en este gráfico la relación que existe entre la curva que muestra el rendimiento marginal decreciente, que es la curva azul, en donde hasta 4 obteníamos el máximo de aporte por cada unidad de factor adicional, y en marrón podemos distinguir en la curva de media de aporte o de producción por cada uno de los trabajadores, y en el punto, que podemos decir que es el punto de 5, en donde se cruzan ambas curvas, podemos decir que es el nivel en donde teníamos márgenes de eficiencia o márgenes óptimos de producción. Entonces, cada nivel de analizando los factores productivos, cantidad de trabajo, en donde la curva, diríamos, marginal del trabajador es superior a la curva media, tenemos un nivel de eficiencia en cada uno de la productividad. O sea, tenemos niveles crecientes de productividad en el aporte, pero cuando cruza este punto, el punto de intersección, tenemos niveles en donde la curva diríamos, de producto medio es mayor a la curva de producto marginal. Aquí tenemos un nivel de productividad decreciente o una disminución de la producción. Entonces, la conclusión que podemos decir es, analizando la función de producción, se va a mostrar como diríamos, una curvatura aplanada, convexa, desde el origen, en donde allí se observan los rendimientos crecientes propios del producto y luego la curva entra a volverse hacia un máximo de producción con los rendimientos decrecientes. Si lo relacionamos con los costos, podemos decir que en el primer tramo de la curva tenemos los rendimientos crecientes y si lo relacionamos con los costos van a ser decrecientes o van a crecer a un ritmo decreciente. Y en el segundo tramo de la curva podemos ver que la curva crece a nivel de productividad decreciente, pero los costos van a ir en forma decreciente. Aquí tenemos la relación de ambas curvas. Y la conclusión sería que cuando la productividad marginal del trabajo es creciente, el costo marginal es decreciente. Cuando la productividad marginal del trabajo es constante, obviamente los costos marginales son constantes, pero cuando la productividad es decreciente, los costos marginales son crecientes. Nos surge un concepto acerca de dos elementos nuevos, que es el concepto de isocuanta y de isocostos, que lo vamos a ver en un próximo video.